Vamos a darle la bienvenida a Carlos Novoa, internacionalista, con quien vamos a hablar algunos temas respecto a esto y a toda la situación que se vive. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en El Mundo Ahora. Muy buenas tardes, amigos del comercio. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Carlos, quería empezar preguntándote, y aquí luego Mili y Paco también tendrán sus preguntas respecto a esta situación en la que sabemos ya Estados Unidos está de alguna manera involucrado. Incluso habían algunas voladas de que podía empezar a no sobrevolar la zona de Irán, a enviar jets a toda esta parte. ¿Qué tanto crees que se involucre Estados Unidos bélicamente, ¿no? Ya hablando de darle apoyo, digamos, en términos de armamentístico, ¿no? A Israel en esta situación. Yo considero que Estados Unidos ya está involucrado en este conflicto debido a que hay un cambio de ritmo, vamos a decir así, en la política de Benjamín Netanyahu desde el 20 de enero que Donald Trump asumió el poder en los Estados Unidos y que lo ha ayudado a acentuar un poco el ritmo de su política, como hemos visto en la Franja de Gaza y como estamos viendo ahora en Irán. Ahora, hay que partir de un escenario en el cual esta región siempre ha estado conflictiva y la posibilidad de que exista un conflicto entre Irán e Israel siempre ha estado latente. Era como una especie de punto al que no se quería llegar porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Eh, marca un hito. Este ataque de Israel, el del viernes pasado, Irán, marca un hito y lo pone dentro del nivel de guerras que tuvo Israel después de su independencia en 1948. Lo pone en el ritmo de la guerra del 56, del ataque de los 6 días del 67, de la guerra de Yom Kippur del 73, o también de la de octubre del 2023 tras los ataques de Hamas a territorio israelí, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, si es que Irán, como decimos, también está debilitado por los últimos ataques de Israel y en realidad las operaciones de inteligencia que han realizado desde el Mossad en los últimos años, ¿qué salida o qué alternativa tendría Irán para salir de este mal trago, ¿no? Antes de que se involucre demasiado Estados Unidos? Sí, ahora mismo diría que el desenlace es incierto. Eh, Hay dos cosas que ver acá, ¿no? La primera es que Israel está recibiendo un nivel de ataques tal vez que no esperaba o que podía o creía que podía atajar de alguna u otra forma. Es evidente que la fuerza de Irán no es lo mismo que Hamas, ¿no? Estos misiles de largo alcance sí están haciendo daño a la población israelí. Eso por un lado, y por otro lado tenemos evidentemente a un Irán debilitado, ¿no? A un Irán bastante debilitado, pero aquí hay que subrayar que quien está debilitado realmente es el régimen, ¿no? De esta República Islámica, que tiene una constitución en la cual lo religioso prima, es una República Islámica, como digo, es su nombre oficial, y a partir de esta República Islámica que está gobernada por un conjunto de ayatolas, con el líder supremo, el ayatollah Ali Khomeini. Ese es el régimen que gobierna Irán desde 1979 y ese régimen es el que hay que, digamos, atacar, golpear, porque ya estaba desgastado, ¿no? Ya estaba desgastado porque Irán, a diferencia, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es la otra gran potencia del Medio Oriente, ¿no? Y que tienen una animadversión entre Arabia Saudita e Irán, está controlado por una élite político-clerical. Es un país de 83 millones de habitantes, que es la tercera potencia mundial de petróleo del mundo después de Arabia Saudita y Venezuela. Es la segunda en energía después de Rusia. Entonces, tiene cómo controlar los estamentos del poder, pero tiene una población eh, que no es necesariamente o que no necesariamente está inmersa dentro de lo que es el tema religioso, ¿no? Sino que este alto nivel de religiosidad que hay en la cúpula de gobierno iraní no es algo que sea masivo como lo podría ser pues el régimen sunita de Arabia Saudita, ¿no? Entonces hay que rescatar también que Irán, antes de la revolución de 1979,
la época de los Shah, era un país aliado de Israel y aliado de Estados Unidos, y que también la presencia de judíos dentro de territorio iraní siempre han estado bien hasta la llegada del régimen islamista de los ayatolás. Y ese es uno de los grandes objetivos que tiene tanto Estados Unidos Claro. como Israel especialmente, Y más ¿no? bien diría que en Israel han estado llegando informaciones de que hay un respaldo ciudadano hacia la ofensiva de Israel hacia Irán. Si bien Netanyahu y su gobierno evidentemente están sumamente desprestigiados a nivel interno por su manejo de la guerra con Hamas y cómo no han podido traer a los rehenes a casa y todo lo que está pasando dentro de la franja de Gaza con la crisis humanitaria enorme que existe, sí han respaldado, tienen un mayor respaldo en todo caso hacia las acciones desde el gobierno israelí frente a Irán. ¿Cómo es que cómo podrías entender esta situación dentro de la ciudadanía israelí? Claro, Mili, dentro de la ciudadanía israelí, los israelíes saben que Irán es una potencia que tiene, pues, digamos, justifican y están aprobando toda la ofensiva del gobierno de Netanyahu, quien, dicho sea de paso, lanza un ataque un viernes cuando el Parlamento, la Knesset, estaba a punto de retirar el apoyo de 6 parlamentarios, con lo cual se podría haber caído el gobierno, en la víspera del domingo, que iba a haber una negociación entre Estados Unidos e Irán para ver el tema de desarme nuclear, y todos esos componentes. Pero siempre el ayatollah, primero el ayatollah Khomeini y el ayatollah Khomeini y toda la cúpula iraní siempre ha dicho que Israel debe ser un país que debe desaparecer de la faz de la tierra. Y si te dicen eso, pues están Claro. diciendo, van en contra de tu existencia. Israel no solamente, o los judíos no solamente han sufrido el tema del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sino además los denominados pogromos, ¿no? Es decir, la población judía desde antes de la creación del Estado de Israel ya venía sufriendo torturas, amenazas, linchamientos, matanzas. Entonces, eso hay que entenderlo para comprender la idiosincrasia israelí, ¿no? De ninguna manera no se justifica lo que es el genocidio en Gaza, evidentemente, pero Claro. está dentro del ADN israelí, sobre todo de la derecha israelí, ese tipo de niveles de defensa, ¿no? Entonces tú tienes ahora, hay un tema en Israel que es muy interesante de destacar, que es que el Israel de ahora, yo diría que el Israel de los últimos 20 años se ha derechizado, porque en 1948, cuando nace el Estado de Israel, tenía mucho apoyo de los sectores de la izquierda mundial. Para la creación del Estado de Israel fue muy importante el apoyo de la Unión Soviética en su momento. Entonces, Israel se forma con el Partido de los Trabajadores, con el laborismo, ¿no? Que tiene una concepción muy, muy importante de lo que es la izquierda, pero en Israel también, al igual que en el resto del mundo, estamos viviendo una batalla cultural entre izquierda y derecha, y eso hace que hoy en día, con este tipo de amenazas, la política de derecha tenga éxito, ¿no? Eso en el lado israelí. En el lado iraní sí hay un apoyo de algunos sectores que se han sentido o que se sienten ya desde hace algunos años oprimidos por este régimen islamista y buscan aires de libertad, ¿no? Ujú. En el caso que ahorita mencionabas, ¿no? Sobre el gobierno de Israel, Netanyahu mismo, antes de toda esta situación y durante también, obviamente, por lo que ocurrió con los rehenes, ¿no? Está en una situación muy cuestionada, de poca popularidad, de gente que lo quiere afuera, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso también, Carlos? ¿Crees que Netanyahu con esto se fortalece o en realidad sigue en esta situación de cuestionamiento? Porque sin duda persiste, pues, el malestar por cómo se manejó O tal todo vez lo de los solo rehenes, alarga, ¿no? ¿no? Su gobierno, se asegura que todavía no lo hagan salir de alguna forma. Sí, evidentemente esta es una pregunta compleja por el nivel de respuestas que se debe dar. Digamos, Netanyahu está más seguro en el gobierno en una situación de conflicto, de guerra. Cuando hay una situación de tranquilidad relativa o de una tensa calma o paz dentro de Israel, eso hace que las cosas se normalicen. Y dentro de esa normalización de cosas está evidentemente el trabajo de la Knesset, ¿no? Y el trabajo del Ujú. Poder Judicial israelí. Entonces ahí es donde Netanyahu tiene que afrontar
las acusaciones que tiene muchas acusaciones que tiene por aspectos internos dentro de la política doméstica israelí, y bueno, él está, digamos, su gobierno pende de un hilo siempre a nivel Knesset, porque son 120 parlamentarios, es un régimen parlamentario, hay que decirlo, por eso es que él tiene el poder ahí, y en una situación normal van a restablecerse los procesos judiciales en su contra, las acusaciones en el Parlamento, y su gobierno que pende de un hilo podría caer de inmediato. Entonces él, en una situación de guerra y conflicto como ahora en Irán, como antes en Hamas, en la Franja de Gaza con Hamas, le dan, pues, digamos, vamos a decir, gasolina para que él pueda defenderse, atacar, hacer un gobierno dentro de la conflictividad, dentro de un estado de guerra, que es lo que a él le da vida, ¿no? Y prolonga su mandato, Ujú. no se sabe Ahora, hasta cuándo. Carlos, muchos de los comentarios que se han hecho en cuanto a esta escalada apuntan a las dudas sobre si es posible una nueva guerra mundial, si estamos ante un conflicto de muchísimos países. ¿Cómo ven las perspectivas sobre esto en esta escalada en particular? Es una escalada importante que va a provocar o va a tener alguna repercusión en otras regiones, en nuestra región, en nuestro país, seguramente con el incremento del precio del dólar, Del o la bajada del petróleo. precio del dólar, el incremento del precio del petróleo, porque además Irán controla lo que es el estrecho de Hormuz, Ujú. por donde sale todos los barcos que vienen con petróleo desde Golfo Pérsico hacia Occidente. Pero una escalada a nivel mundial no va a haber, porque para eso se necesitaría, pues, bloques, ¿no? Israel tiene el apoyo ahora mismo de Estados Unidos, pero también de Inglaterra, también de Francia. La gran potencia que podría apoyar a Irán sería Rusia, potencia militar, pero Rusia también tiene acuerdos y tiene intereses Con con Israel. Israel. Entonces Irán no está solo en esto prácticamente, no tiene un aliado grande, una potencia grande que lo pueda respaldar. Y lo que ha tenido Irán en los últimos años ha sido los proxies, ¿no? Los ejes que ha Ujú. tenido en Yemen, en Líbano con Hezbollah, en Y ahí, Siria. Carlos, si me permites, en el caso de Israel, si bien en este caso particular del conflicto que ha empezado con Irán, ahora ya no conflicto bélico, tienen el apoyo, por ejemplo, en el G7, ¿no? De Francia, de Inglaterra, de Italia, de estos países. En el caso del conflicto que hay en Gaza, sí ha habido momentos en los que tanto Inglaterra como Francia, España, que es otro caso en particular, sí se han puesto frente a Israel como para oponerse de alguna manera a lo que están haciendo o a pedir que de alguna manera pongan alto al fuego, ¿no? A Incluso Estados diferencia de Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos en su momento lo hizo, pero ahora con Trump han tenido una posición mucho más de Claro, apoyo, ¿no? A menos, lo que se viene han haciendo inmiscuido Israel. menos. Pero lo mencionaba porque, claro, si bien Israel tiene el apoyo en esta movida con Irán, no es que lo tenga tan completamente de esta manera, entiendo, en el conflicto en la Franja de Gaza, por la situación de crisis humanitaria que se vive, ¿no? Así es una situación completamente diferente, porque en el caso de Gaza está enfrentando a una milicia que controla la franja desde 2006, Ujú. en una situación de opresión, pero que tiene a Israel como un controlador de todos los alrededores de la franja de Gaza, como algunos lo llaman, ¿no? La cárcel más grande del mundo, ¿no? Eso por un lado. O sea, Israel controla todos los accesos a Gaza, controla lo que entra, lo que sale, y si no ha derrotado a Hamas es porque justamente Hamas está mezclada con la población de la Franja de Gaza, la población Ujú. palestina de la Franja de Gaza, y viven ellos prácticamente en túneles subterráneos. ¿Podrían acabar con ellos? Sí, claro que sí, pero eso significaría una batalla terrestre que dejaría muchos muertos, mucha sangre, sobre todo entre los israelíes y obviamente entre los palestinos también. En el caso de Irán, está enfrentando a una potencia subregional, como es Irán, que junto con Arabia Saudita son las principales potencias del Golfo Pérsico y por ende de una parte del Medio Oriente también, ¿no? Ujú.
Si hablamos del impacto, ahora lo mencionabas, ¿no? Que la escalada, como no hay estos bloques tan definidos, tampoco sería pues tan grave de pronto. Igual estamos especulando aquí, pero por el momento no se ve, no, esta escalada mundial como lo que podría ser una guerra mundial efectivamente. Pero sí has mencionado algunos aspectos, por ejemplo, el precio del petróleo, entre otras cosas que se ven impactadas y que sin duda afectan al mundo, entre ellos América Latina. ¿Ves otros impactos de pronto que puede haber para la región a partir de estos conflictos de Medio Oriente? ¿O en realidad estamos muy lejos de la situación como para saber a ciencia cierta? No, sí, sí, otros impactos, crisis humanitaria, crisis de alimentos, de energía, crisis de refugiados, ¿no? Crisis de Ujú. refugiados, hay que ver, mira, solamente Irán es un país inmenso y grande, pero si esto no tiene una solución con un acuerdo, lo que va a pasar es que cada tanto van a estar atacándose de uno a otro lado y eso implica, pues, digamos, movilización de personas. Lo hemos visto en otros países, ¿no? Como Siria, por ejemplo, lo estamos viendo entre los palestinos también. En el caso de Irán sería diferente, ¿no? Pero sí, impactos, una guerra siempre deja impactos y Ujú. siempre tiene una repercusión, ya Ujú. sea económica, comercial, social, geopolítica también, ¿no? Hay que recordar que también Irán, la República Islámica de Irán, tiene embajadas en América Latina, ¿no? Tiene embajada en México, en Colombia, en Chile, en Bolivia y Venezuela, ni qué decir, en Brasil, ¿no? Mm. Y ha tenido una relación con Argentina que va dependiendo de quién esté en el gobierno, ¿no? Claro, y aquí también hay que analizar qué opciones tiene la comunidad internacional, ¿no? Porque por el momento todos han emitido comunicados, Sí. pronunciamientos llamando a la desescalada hacia ambos lados. En realidad no han apuntado solo a Irán o solo a Israel, sino han dicho ambas partes deben desescalar, deben rebajar las tensiones. Pero ¿qué podrían hacer más allá? Por ejemplo, hoy Estados Unidos ha movilizado, no me acuerdo si era portaaviones o algún tipo de estructura militar. En los días anteriores también el Reino Unido había trasladado algún tipo de herramienta similar. Entonces, de repente eso podría servir como disuasión o de repente hay otra alternativa para que los países occidentales puedan calmar las aguas. ¿Cómo ves las posibilidades hacia ese punto? Aviones de guerra, Aviones de sí. guerra. Sí, miren, una de las cosas que hemos visto en estas últimas horas es que no hay un interlocutor, vamos a decir, aceptable para ambas partes, ¿no? Por el lado Ujú. de Israel sí hay varios, ¿no? Pero por el lado de Irán no hay interlocutores occidentales en los cuales Irán pueda cumplir. Estados Unidos tendría que ser el llamado a ser por ser una potencia, pero evidentemente el régimen de Teherán no confía en Trump como podría confiar en Obama, por ejemplo, ¿no? O como confió en Obama en su momento. Entonces ahí yo creo que la función es potenciar que tanto la Unión Europea como Estados Unidos y los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puedan potenciar un poco la labor de países pequeños como Omán, por ejemplo, ¿no? Oman, sí. O Qatar, que son países pequeños pero que evidentemente podrían ser Mm. aceptados por Irán, pero que también han tenido una relación, vamos a decir, aceptable con Israel, ¿no? De Entonces, hecho, va sí, por ahí. Oman precisamente el fin de semana había anunciado que las negociaciones y los diálogos sobre el programa nuclear iraní se habían, al menos por el momento, Detenido. paralizado, Ujú. ¿no? Se habían detenido. Y Oman, también Turquía, como bien dices, y Egipto, que también estuvo mediando en lo que pasa en Gaza. ¿Estos países podrían influenciar en algo o llamar a la calma a Irán? ¿Crees que Irán realmente los podría escuchar? A Omán y a Qatar sí, a Egipto no tanto, porque Egipto, Jordania, son países del Medio Oriente que tienen intereses diplomáticos, comerciales Mm. con Israel, ¿no? Pero yo creo que la opción de Omán y la opción de Qatar son importantes, pero no veo, digamos, por ahora, al menos en estas horas, Ujú. un interés de Estados Unidos y de la Unión Europea y la propia Rusia de poder apoyarlos, ayudarlos y potenciarlos empoderarlos, diríamos mejor, para que puedan ser el centro de negociación, ¿no?
Ujú, de acuerdo. Carlos, te agradecemos mucho por acompañarnos aquí esta tarde, por el tiempo que nos has dado. Imagino que te vamos a tener en otra oportunidad porque seguro este tema se va a mantener. Como hemos visto, la escalada continúa. Hace un momento enseñamos algunas publicaciones de el presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, hablando específicamente del ayatollah, ¿no? Ali Khamenei, pidiendo que se rinda, ¿no? Que haya una rendición y incondicional, como lo dice, ¿no? Y pues vamos a ver cómo se mantienen las tensiones. Imagino que tú también esperas que se mantenga el movimiento. Claro que sí, esto va a seguir, esto no va a quedar así tan rápido Mm. y yo con mucho gusto cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias, Carlos.